Buenas noches a todos los presentes. Quien les habla es el doctor Iván Montano, soy médico nefrólogo del Hospital Nacional de Galgo Rebagliati Martins. Estaré apoyando la moderación de la actividad académica de hoy. También contamos con la presencia de la doctora Yomei Galvez Inga, médica nefróloga del Hospital Nacional de Galgo Rebagliati Martins, que también estará en la moderación de la actividad de hoy. Pues bienvenidos hoy al webinar que tiene como tema las características patológicas de la glomerulonefritis membrano proliferativa. Y tenemos la gran alegría de contar como ponente al doctor Helmut Renke. El doctor es graduado como médico cirujano en la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Tuvo su carrera de residentado médico en patología en el Hospital del Salvador de Santiago de Chile, en el Mayo Institute of Pathology de Boston y en el Peter Ben Brigham Hospital de Boston. Hizo también los fellows en patología en la Universidad de Kiel de Alemania, y un fellow de investigación en patología en el Peter Ben Brigham Hospital de Boston. Actualmente es profesor de patología en la Escuela de Medicina de Harvard en Boston y en la División de Salud, Ciencia y Tecnología de Massachusetts Institute of Technology. Está desempeñando el cargo de director del Servicio de Patología Renal en Brigham and Women's Hospital de Boston, donde también hace su actividad asistencial. Muy bien, doctor Renke, cuando guste puede empezar, por favor. Muchas gracias, doctor Montano, doctora Galvez, por la invitación de dirigirme a ustedes con este tema. Déjenme compartir mi pantalla. Y espero que lo vean bien y que el puntero también se vea. A ver, el puntero, ¿dónde está? Aquí está. Bien. En primer lugar, quisiera recalcar el mensaje fundamental de mi plática. La glomerulonefritis membranoproliferativa como tal no existe. No existe puesto que es un patrón morfológico y no un diagnóstico. Y ustedes van a ver cómo estas dos condiciones, por un lado el patrón, que es algo fundamental para hacer el diagnóstico, no es suficiente para hacer un diagnóstico etiopatogénico de la condición que le está dando una glomerulonefritis membranoproliferativa. Es un poco similar a la fiebre. El síndrome febril puede darse por un sinnúmero de mecanismos fisiopatológicos, muchos de ellos en común, pero algunos permiten diferenciar las distintas formas de fiebre, desde luego. Lo mismo aquí. De modo que es un patrón, tal como los patrones del síndrome nefrótico son la enfermedad por cambio mínimo o la esclerosis focal y segmentaria. Nadie hoy en día, espero, se atrevería a hacer un diagnóstico de glomerulosclerosis focal y segmentaria sin decir qué tipo de esclerosis focal y segmentaria. De hecho, la nefropatía membranosa ya tenemos por lo menos 10 antígenos que pueden causar o que pueden comenzar esta nefropatía membranosa. Y desde luego esto es muy importante para el futuro, puesto que se espera y esperamos que en un futuro próximo vamos a tener herramientas para inducir la tolerancia para antígenos específicos, vale decir, el receptor de la fosfolipasa A2 en la nefropatía membranosa, que mal llamada idiopática, probablemente vamos a tener herramientas para inducir la tolerancia específica o disminuir o por lo menos eliminar los anticuerpos a través de tolerancia y no a través de citotóxico o esteroide o incluso rituximab, que hoy en día se utiliza para muchas de estas enfermedades autoinmunológicas. Y lo mismo sucede con la enfermedad por cambio mínimo, que ya hoy en día sabemos que es inducida por un autoanticuerpo contra la nefrina. De modo que las terapias van a ser mucho más específicas de lo que tenemos hoy en día, y es de esperar que esto va a suceder
bastante luego, especialmente con las tecnologías nuevas de las vacunas con RNA, por ejemplo, y se va a poder inducir probablemente células inhibidoras de la inmunología, de la formación de complejos, de la formación de anticuerpos específicos. De modo que la glomerulonefritis membranoproliferativa, yo creo que la idea de una entidad única hay que usarla con mucha cautela porque tiene sus peligros. Es importante acordarse o recordar que cuando el daño del riñón se manifiesta predominantemente con proteinuria, la lesión es a nivel del podocito. Enfermedad con cambio mínimo, la membranosa, la esclerosis focal y segmentaria idiopática o primaria, si ustedes quieren. Todo eso es daño podocitario. Cuando la lesión es inflamatoria, cuando tenemos un sedimento activo, cuando hay hematíes dismórficos o cilindros hemáticos en el sedimento, cuando hay una insuficiencia renal debido a un síndrome de este tipo nefrítico, digamos, la lesión va a ser proximal, va a ser especialmente a nivel del endotelio y de la lámina rara interna. Y desde luego, muchas de estas condiciones, la inflamación va asociada muchas veces a trombosis. Y los elementos o los cuadros trombóticos muchas veces se asocian con un cierto grado de inflamación. De modo que daño proximal a nivel del endotelio lleva a inflamación y o trombosis o una combinación de ambas. De hecho, muchas de las nefropatías inflamatorias, las glomerulopatías inflamatorias, tienen también un cierto grado de trombosis intravascular. La inflamación ahora, que se manifiesta habitualmente con un sedimento activo y con hematuria en forma importante, en las condiciones que vamos a tratar hoy día, se debe a una inflamación por complejos inmunes que llevan a la activación del complemento por vía clásica o inflamación por activación del complemento por vía alternativa. Estos son los dos mecanismos íntimos que causan la inflamación, en este caso, más que nada endocapilar, como se ha dicho. Cuando la inflamación es por citotoxicidad anticuerpo dependiente o retardada, habitualmente el daño es de tipo necrotizante y crescéntico muchas veces. Pero hoy vamos a referirnos más que nada a la hematuria debido a inflamación endocapilar con el patrón membrano proliferativo. Les voy a presentar un caso enigmático al comienzo para que ustedes vean a dónde voy con la idea esta de que es un patrón y no un diagnóstico, esta enfermedad, estas condiciones con un patrón membrano proliferativo. Este es un hombre de 63 años, portador de un trasplante renal cadavérico desde el año 2007. Ustedes ven que lo vimos nosotros acá en el hospital 4 años después de haber recibido su trasplante. Él recibe actualmente prednisona y tacrolimus para su trasplante. Tiene antecedentes de infecciones recientes con Pneumocystis carini y con Clostridium difficile y enterococos. Presenta ahora con un fallo del injerto, con aumento de la creatinina a un nivel de 5 miligramos por decilitro, proteinuria, una razón de proteinuria de creatinina de alrededor de 2 gramos de proteinuria en un sedimento activo, con numerosos hematíes, con dismorfia, cilindros granulosos, pero sin cilindros hemáticos. Tiene como antecedente en la amnesis remota un síndrome nefrótico que se presentó unos años antes, en el 2005, con proteinuria de 7 gramos, una creatinina elevada y con una orina con un sedimento activo, con hematíes dismórficos. La serología en ese momento para hepatitis B y C, factor reumatoideo, ANA, ANCA y anticuerpos contra membrana basal, todos fueron negativos. También antiestreptolicina O
fue negativa en ese momento y los niveles de complemento fueron normales cuando se presentó en esa instancia. La electroforesis de proteínas séricas demuestra hipogamaglobulinemia y una albúmina baja. Relata una historia de hipertensión arterial desde 1983 y hiperuricemia es tratado con colchicina. Y hemorragias de la retina con amaurosis central. Las medicaciones incluyeron imipramina, atenolol, verapamil, doxazocin, no sé si la traducción ustedes la entienden, Lipitor y un diurético. Una biopsia en el 2005 fue diagnosticada como una membrana proliferativa de tipo 1. Ahí está el problema. Se trasplanta en el 2007, 2 años después, por insuficiencia renal crónica, y la biopsia a los 6 meses post-trasplante por proteinuria demuestra recurrencia de lo que se llamó en ese entonces en el hospital donde se atendía recurrencia de la glomerulonefritis membranoproliferativa. En el 2011 desarrolla falla aguda, cuando lo vemos nosotros, con un sedimento activo, es trasladado al hospital y se biopsia nuevamente, puesto que realmente hizo un fallo agudo. Ahora, aquí está el reporte del 2005. Y noten ustedes que el diagnóstico final lee glomerulonefritis membranoproliferativa de tipo 1. Tiene todas las características histológicas al microscopio de luz de una glomerulopatía membranoproliferativa, no cabe la menor duda. De modo que desde el punto de vista descriptivo, probablemente correcto, pero desde el punto de vista de la interpretación de qué significa eso, probablemente equivocado, como ya lo vamos a ver. Bueno, la biopsia en este momento, con su fallo agudo en el trasplante, demuestra una glomerulopatía difusa, lobulillar, como ustedes pueden ver, que es otra forma de manifestarse la glomerulonefritis membranoproliferativa, pero también tiene crecientes celulares, por lo menos en 2 glomérulos acá ustedes ven crecientes celulares junto con la proliferación endocapilar del ovillo propiamente tal. Aquí está el aumento mayor a la hematoxilina eosina, demuestra el aspecto de hipercelularidad del ovillo y desde luego la creciente celular. Este otro glomérulo, exactamente el mismo proceso. Una creciente extracelular aquí, una creciente celular, y aquí el ovillo hipercelular con lobulización, si ustedes quieren. Había también daño tubular fuera de eso. Y al microscopio de inmunofluorescencia se demostró precisamente lo que se había visto en las biopsias anteriores, una IgG depositada a lo largo de la pared capilar periférica y probablemente también en cierta medida en el mesangio, como ustedes ven acá, periférico y mesangio. Bastante irregular, como ustedes ven, no es finamente granular como lo es en la nefropatía membranosa. Esto es confluente, muchas veces grueso, con gránulos bastante gruesos. Hay activación de complemento por vía clásica, el C1q está positivo en los depósitos, también es el C3, como ustedes ven acá. De modo que esto es importante. Esto les dice que hay activación de complemento por vía clásica. Los elementos iniciales del complemento, el 1, el 2 y el 4, se pueden demostrar aquí, y además también los elementos más tardíos del complemento, el C3. Si hubiésemos tenido para el complejo de ataque de membrana, también lo hubiéramos encontrado en esta misma localización. Pero noten ustedes que no hay cadenas lambda, o prácticamente no hay cadenas lambda, y solamente la IgG está acompañado con cadenas kappa. Y eso les da, desde luego, una enfermedad bastante única que muchas veces no se diagnostica correctamente. De modo que aquí tenemos un depósito de una inmunoglobulina monoclonal, una IgG que es capa solamente. También teñimos nosotros con las cadenas para las cadenas pesadas de G, que tienen 4 subclases,
y ya lo van a ver ustedes eso. Aquí tenemos los depósitos subendoteliales masivos, el endotelio tumefacto desplazado hacia el interior del capilar, el capilar ocluido por esta tumefacción celular del endotelio dañado, y entre el endotelio y la membrana basal propiamente tal, depósitos densos y fragmentos de células interpuestas entre la membrana basal propiamente tal y el endotelio que está desplazado hacia el interior. Aquí también se ven formación de membrana basal nueva, aquí los dobles contornos iniciales, aquí ustedes ven una membrana basal nueva que el endotelio ha creado junto con la membrana basal antigua y entre los dos depósitos densos. Aquí incluso hay una joroba subepitelial en este caso, aquí, y desde luego depósitos mesangiales. Aquí ustedes tienen el mesangio, y aquí la pared capilar periférica con su membrana basal un poco engrosada, el endotelio tumefacto, una plaqueta aquí en el lumen capilar. De modo que este paciente no tiene una glomerulopatía o una glomerulonefritis membranoproliferativa idiopática de tipo 1, como se había diagnosticado, sino que tiene, desde luego, una glomerulonefritis por depósito de inmunoglobulinas monoclonales IgG3. Nosotros teñimos también para la cadena pesada o la subclase de cadena pesada y, desde luego, la capa. Noten ustedes que en el reporte inicial del 2005 ya se había notado que este paciente tenía IgG2 cruces y tenía capa 3 cruces y trazas de lambda. De modo que ya en ese entonces se podía haber hecho el diagnóstico y en el 2005 nosotros conocíamos muy bien este cuadro. Sin embargo, con el afán de encasillar este caso en una categoría conocida que los libros describen, la membranoproliferativa de tipo 1 se encasilló como idiopática en este casillero y se obvió entonces estudiar el paciente para buscar la causa de la paraproteína que le está causando su glomerulonefritis membranoproliferativa. Y ahí está el problema que tenemos en encasillar estos pacientes. Y lo mismo sucede con la esclerosis focal y segmentaria si no la clasificamos bien, si la encasillamos entre un diagnóstico sí genérico y no la disecamos más como hay que hacerlo. De modo que esta clasificación o encasillamiento de las enfermedades de forma idiopática. Idiopática significa que no tenemos idea de qué se trata. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3, realmente hay que abandonarla. No sirve y lo único que hace es confundir el cuadro y desde luego uno no puede entonces iniciar una terapia razonable y racional. De modo que a mi modo de ver las cosas, el patrón membranoproliferativo, si ustedes quieren llamarlo glomerulonefritis membranoproliferativa, bien, pero con la idea de que esto es un patrón y no una enfermedad única, la podemos dividir en 4 entidades o grupos de enfermedades. En primer lugar están las enfermedades por complejo inmune, en cuyo caso la IgG es policlonal y va a haber también IgA y muchas veces IgM. El C3 y el C1q muchas veces están presentes, puesto que hay activación de complemento por vía clásica. Estas son las enfermedades por complejo inmune y debemos buscar la causa, ya sea en infecciones crónicas o agudas y enfermedades de la autoinmunidad. Lupus en general, pero también hay otras enfermedades como la enfermedad por IgG4, que también da complejo inmune, o por ejemplo el Sjögren, que también es una autoinmunidad, a veces rara veces en pacientes con otras enfermedades reumatológicas pueden tener enfermedades por complejo inmune de tipo autoinmune. Cuando la inmunoglobulina es monoclonal, ya sea IgA monoclonal o IgG monoclonal o IgM monoclonal, todas existen, puede también haber activación de complemento por vía clásica o por vía alternativa, de modo que puede haber C3 solo o puede haber C3 y C1q, como lo mostré en el caso aquí ilustrativo. Y en este caso,
Cuando es monoclonal y cuando demostramos que es monoclonal con el hallazgo de restricciones de la inmunoglobulina por cadenas, una de las cadenas ligeras y no ambas, entonces hacemos el diagnóstico de enfermedad por depósito de paraproteína y lo especificamos. ¿Qué paraproteína es? Una IgG3 lambda o una IgM kappa, un Waldenströms, por ejemplo, o una IgA kappa o lambda o lo que sea. Entonces hay que decirlo claramente. Y ya vamos a ver cómo hay que trabajar estos pacientes y cómo hay que buscar cuál es la causa de la formación de estos complejos, de estos agregados de inmunoglobulinas monoclonales. Cuando no hay inmunoglobulina y solamente el C3 hacemos un diagnóstico de una enfermedad por la vía alternativa del complemento, y estas generalmente son enfermedades por depósitos densos o glomerulonefritis C3. Desde luego, el SHU atípico también pertenece a este grupo. Y aquí ustedes ven cómo las angiopatías trombóticas y las enfermedades inflamatorias por alteraciones de la vía del complemento se sobreponen muchas veces. Y yo les puedo decir enfáticamente que yo no he visto una enfermedad de depósitos densos pura sin una angiopatía trombótica agregada. Y lo mismo sucede con la glomerulonefritis C3. Siempre hay uno que otro glomérulo que tiene un poco más de una angiopatía trombótica y otros glomérulos que se asemejan más a lo que los libros describen como los hallazgos típicos de la enfermedad por depósito denso o la glomerulonefritis C3. Y ya vamos a ver la morfología de esto. Ahora, cuando la inmunofluorescencia en este patrón no demuestra IgG o inmunoglobulinas en general, tal como en este otro grupo, pero hay más que nada fibrina y con poco C3 en general, entonces hacemos el diagnóstico de una angiopatía trombótica. Todos estos 4 grupos de enfermedades van a presentarse con el patrón membrano proliferativo, vale decir proliferación, y ya lo vamos a ver cómo lo definimos. El patrón membrano proliferativo. Los cambios estructurales se caracterizan con una hipercelularidad del ovillo, muchas veces con lobulización, si ustedes quieren, del ovillo glomerular. Hay aumento de células más que nada mononucleares cuando el proceso es un tanto crónico. Y muchas veces se caracteriza esto por hipercelularidad mesangial, pero el mesangio desde luego tiene las células mesangiales y desde luego células inflamatorias circulantes que infiltran el mesangio, que es más que nada el tejido de sustención del glomérulo. De modo que la hipercelularidad en general es por células inflamatorias mononucleares y no por proliferación propiamente tal de las células mesangiales. Y la segunda característica, fuera de la hipercelularidad del ovillo glomerular, es el engrosamiento de la pared, y muchas veces podemos encontrar dobles contornos. Aquí con la plata-metenamina o con el PAS, uno ve que las cadenas, la membrana basal está duplicada, como lo ven ustedes acá en la plata. Esas son las dos características fundamentales del patrón membrano proliferativo. Estos dos hallazgos lo definen básicamente. Y aquí ustedes tienen en el PAS los dobles contornos, la hipercelularidad más que nada mononuclear, más que nada en las regiones mesangiales que están ensanchadas, y desde luego al microscopio electrónico ustedes pueden ver la membrana basal antigua que sostiene a los podocitos, el espacio urinario aquí, el endotelio desplazado hacia el interior del lumen, una nueva membrana basal que el endotelio ha formado, y entre la membrana basal nueva y la membrana basal antigua ustedes tienen depósitos densos, material proteico que se acumula ahí, en este caso complejos inmunes, o creemos que son complejos inmunes, y interposición de pedazos de células. Las células quedan entrapadas ahí, probablemente proyecciones de las células endoteliales. De modo que tenemos una membrana basal nueva, la membrana basal antigua, depósitos o otras infiltraciones y fragmentos de células que separan estas dos
membranas. Son las membranas basales las que se tiñen con la plata y no los depósitos densos o los fragmentos de células que son realmente plata negativa y PAS negativo, desde luego. Ahora, en primer lugar, revisemos las enfermedades por complejo inmune. Y estos no son solamente enfermedades postestreptocócicas o postafilocócicas, como lo vamos a ver. Hay entrapamiento de complejos inmunes, antígenos y anticuerpos. Anticuerpos policlonales, kappa y lambda están presentes. Y desde luego hay antígenos, ya sea endógenos, propiamente de la pared capilar o del paciente, de las células del paciente, o exógenos cuando son infecciones, por ejemplo. Entonces aquí tenemos las enfermedades autoinmunes en que los anticuerpos son en contra de antígenos endógenos y desde luego las enfermedades infecciosas en general, donde el antígeno es un antígeno extraño, si ustedes quieren. En este caso va a haber activación del complemento por la formación de complejos antígeno-anticuerpo, va a haber activación de las etapas iniciales del complemento, activación del C3 que lleva a la formación de anafilatoxinas que llevan a la inflamación y la síntesis o la formación del complejo de ataque de membrana. Esto es clásico. Ustedes van a ver C1Q en los depósitos, C2, C4, C4D, van a encontrarlo ustedes en este caso cuando hay activación de complemento por vía clásica. Aquí tienen ustedes un ejemplo, un paciente con una endocarditis bacteriana que llegó con un cuadro activo, una insuficiencia renal con un sedimento activo. Ustedes ven a lo largo de la pared capilar, IgG, la IgG es kappa y lambda, no se lo muestro aquí, activación de complementos C3, C1Q y desde luego complejo inmune en el mesangio ensanchado aquí y desde luego a lo largo del aspecto interno de la membrana capilar glomerular. Aquí ustedes tienen un caso de una estrongiloidiasis. Este paciente podría haberse muerto si lo hubiesen tratado con esteroides o con algún otro citotóxico por una enfermedad membranoproliferativa. IgG a lo largo de la pared capilar, depósitos subendoteliales. Por suerte, este paciente se diagnosticó por la serología positiva y por el hecho que era oriundo de un país donde existe estrongiloidiasis endémica. Este paciente venía del Brasil y por consiguiente se pesquisó a tiempo esta estrongiloidiasis a raíz de la biopsia renal que demostró un patrón membranoproliferativo y buscando por antígenos, buscando por anticuerpos circulantes, se encontraron anticuerpos de la estrongiloidiasis. Este otro paciente tiene una borreliosis. Yo no sé, ustedes tienen enfermedades transmitidas por garrapata. En este caso, la borreliosis existe en Nueva Inglaterra, aquí muy frecuentemente. Cada vez existe más por el cambio climático. Esta paciente presentó con la lesión de la piel clásica. Además tenía una carditis. Hizo un cuadro de insuficiencia cardíaca con una proteinuria bastante marcada y debido a la proteinuria se biopsió y encontramos una glomerulonefritis membranoproliferativa con IgG a lo largo de la pared capilar, como ustedes ven aquí, en forma continua y con depósitos electron densos en el subendotelio con formación de dobles contornos. De modo que cuando hablamos de lesiones infecciosas, no olvidemos las enfermedades parasitarias, las enfermedades por vectores como esta. No solamente recordemos la estreptocócica o la infección por estafilococo, sino existe un sinnúmero de cuadros infecciosos que pueden llevar a esta formación de complejo inmune a esta forma. Desde luego las enfermedades autoinmunitarias, ustedes las conocen muy bien. El lupus también tiene este patrón. Algún paciente con lupus de tipo 4, con IgG continua a lo largo de la pared capilar.
C3, C1Q y desde luego depósitos subendoteliales que son característicos para todas las glomerulonefritis activas, si ustedes quieren. Recuerden que estos pacientes sufren lo que los patólogos de hace un siglo atrás llamaban la enfermedad del suero, ya sea por inyección de una proteína extraña o ya sea en este caso por una infección. Es la misma, el paradigma que siguen estos pacientes es el paradigma de la enfermedad del suero. Ahora, el segundo grupo de enfermedades con un patrón membranoproliferativo son los defectos de las proteínas reguladoras del complemento. Y aquí hay activación del complemento por vía alternativa, sin los elementos iniciales del complemento. El C1Q no está, el C2 y el C4 no participan, solamente el C3 se va a encontrar en los depósitos. En este caso, bajo condiciones normales, hay actividad continua de la convertasa del C3. Esta convertasa continuamente está activando el C3, produciendo en leve forma las anafilatoxinas y la formación del complejo de ataque de membrana. Esto pertenece a la inmunidad nativa y por consiguiente es algo que consistentemente y persistentemente existe en nuestro organismo. Desde luego, esta convertasa, esta enzima que desdobla el C3 y que inicia esta cascada, se controla y se controla gracias a las enzimas, el factor H y el factor I, y una proteína que está anclada en las células que se llama CD46, y estas tres proteínas, dos de ellas circulantes y una ligada a las células en general, protegen a las células de una actividad exagerada de esta convertasa del C3 y van a desdoblar este complejo y lo van a inactivar. Esto existe bajo condiciones normales y de modo que hay elementos que van a activar el complemento y hay estos elementos que van a neutralizar la convertasa del C3. De modo que cuando algo falla, cuando una de estas proteínas falla, ya sea por defecto genético o ya sea por un anticuerpo que lo inhibe, el anticuerpo contra el factor H, esta enzima, hacer una ganancia de su actividad, va a aumentar en su actividad y por consiguiente va a haber consumo permanente del C3, formación de anafilatoxinas que lleva a inflamación tisular, como lo es en el glomérulo, y a la generación del complejo de ataque de membrana. De modo que ustedes van a desencadenar entonces en forma aguda, digamos, un SHU atípico cuando las condiciones son apropiadas, o una enfermedad por depósitos densos o una enfermedad, una glomerulonefritis por C3, depende de cuál es la alteración que existe. De modo que aquí tenemos alteraciones genéticas que llevan a esta sobreactividad de la convertasa del C3 o adquirida con autoanticuerpos contra los factores H o autoanticuerpos contra esta convertasa que la protegen de la destrucción del factor H y el factor I. De modo que nuevamente tenemos acá el paradigma que existe para muchas enfermedades, alteraciones genéticas que llevan a una enfermedad o alteraciones adquiridas en general con autoinmunidad que participa entonces en este tipo de enfermedades. Ahora, las tres enfermedades que conocemos en este momento, o los tres patrones de enfermedades, es la enfermedad por depósito denso, la glomerulonefritis C3, que están muy emparentadas, y desde luego también el SHU atípico, que es parte de este espectro de las enfermedades por alteración de la vía alternativa de complemento. No sabemos bien por qué a veces los pacientes se presentan con un SHU atípico más bien,
y las mismas alteraciones genéticas adquiridas a veces se presentan como enfermedad por depósitos densos, de modo que eso en este momento, al menos para mí, no está muy claro. Pero no cabe duda que hay mucha sobreposición de estos tres grupos de patrones, digamos, morfológicos que nosotros hemos usado para entender estas enfermedades. Aquí ustedes tienen el patrón membrano proliferativo inicial en una paciente con C3 exclusivamente en los depósitos glomerulares y un depósito muy denso, más que nada en la parte interna de la pared capilar, como ustedes lo ven acá. Esta es una enfermedad por depósito denso, solamente C3, si uno tiñe para inmunoglobulinas, no las encuentra en estos casos. Esto es una glomerulonephritis C3, nuevamente, el patrón membrano proliferativo, completamente inespecífico. C3, depósitos de C3 gruesos en el mesangio y a lo largo de la pared capilar. Y los depósitos bastante irregulares, confluentes a lo largo de la pared capilar. Muchas veces no son muy densos, estos son como un poco como la cera, ceroides si ustedes quieren. Y muchos de estos pacientes tienen jorobas subepiteliales. Y muchos de estos pacientes fueron diagnosticados en el pasado como glomerulonephritis postestreptocócica, puesto que los libros dicen que las jorobas subepiteliales son características para esta enfermedad. No lo son. De hecho, la mayoría de los pacientes con glomerulonephritis C3 tienen jorobas subepiteliales junto con estas otras depósitos más irregulares, mesangiales y de la pared capilar periférica. De modo que así estas son las características de inmunofluorescencia y ultraestructurales de la glomerulonephritis C3. Al microscopio de luz, todas estas enfermedades se parecen mucho y de modo que uno no puede distinguirlas solamente por su apariencia de este patrón membrano proliferativo. Ahora me voy a referir a las paraproteínas. Esto es un tema muy, muy importante para ustedes tener en cuenta. Muchas de estas enfermedades fueron mal diagnosticadas en el pasado, puesto que no teníamos las herramientas para diagnosticar las paraproteínas monoclonales. Muchos de los laboratorios no utilizan y siguen no utilizando hoy en día anticuerpos contra las cadenas ligeras o las subclases de las cadenas pesadas para buscar y pesquisar los depósitos monoclonales. De modo que muchos de los pacientes que se diagnosticaron una vez, como el caso que les presenté al inicio, que fueron diagnosticados como membrano proliferativa de tipo 1, son realmente lesiones de este tipo. Este es un hombre de 29 años, fíjense ustedes, esta no es una enfermedad de los ancianos. Hombre de 29 años que presentó con hematuria de 4 a 8 semanas de duración. El análisis de urea demuestra 2 cruces de hematuria, 3 cruces de proteína, una proteinuria de cerca de 10 gramos, albúmina sérica baja, una creatinina plasmática de 5.6. El sedimento muestra numerosos glóbulos rojos, muchos con dismorfismo, cilindros hemáticos y granulosos. Fíjense ustedes, acá tienen el cilindro, ya hay una infiltración linfocitaria y ya nos vamos a referir a eso. Fijémonos primero en la glomerulopatía. Aquí ustedes ven proliferación mesangial, ensanchamiento mesangial, aumento de la célula, un engrosamiento de la pared capilar con dobles contornos, pero también muchos de estas capilares tienen un patrón membranoso, como ustedes pueden ver aquí, como un cepillo. Aquí se ve el patrón, de modo que este paciente tiene una mezcla de un patrón membranoso y un patrón membrano proliferativo. Aquí ustedes ven la plata metenamina con los dobles contornos acá y acá, también acá, y desde luego el cepillo que lo ven ustedes aquí como se ve clásicamente en la nefropatía membranosa. Ahora, IgG, ustedes ven acá a lo largo de la pared capilar más que nada, pero probablemente también en el mesangio. Y aquí el C3 y el C1Q, nuevamente activación de complemento por vía clase. Si ustedes no hacen la tinción de cadenas ligeras, no se van a percatar de que este paciente tiene una enfermedad por un anticuerpo monoclonal. Y aquí ustedes ven lambda, prácticamente nada de capa. De modo que esto
nos alerta a pesquisar o buscar más la monoclonalidad de esto, y desde luego si ustedes tiñen ahora con las subclases de la cadena pesada gamma, 1, 2, 3 y 4 subclases, ustedes ven que este paciente tiene una gamma 1 y desde luego lambda solamente. La tinción para el receptor de la fosfolipasa 2, desde luego negativo. Y aquí ustedes ven al microscopio electrónico grandes depósitos intramembranosos y subepiteliales, a cierto modo, y a mayor aumento ustedes van a ver que hay subestructuras fibrilares en este caso, organización de estos depósitos. Muchas de las paraproteínas se asocian y forman no solamente amiloide, en este caso son fibrillas más finas que el amiloide dentro de estos depósitos. De modo que las subestructuras son muy características de las paraproteinemias, si ustedes quieren. Además, este paciente un infiltrado linfocitario bastante monomórfico en el intersticio. Y si uno analiza a estos pacientes, muchas veces se encuentra con que estas son células B, solamente linfocitos B que expresan el CD20 y muy pocas células T. Aquí están las células T, el CD3 positivo. Estas células B no coexpresan el CD5. A veces las leucemias o los linfomas pueden aberrantemente expresar el CD5, pero en este caso las células B expresan aberrantemente el CD43 que pertenece a las células T. De modo que claramente esta es una infiltración por linfocitos de tipo linfoma, si ustedes quieren, que expresan aberrantemente un antígeno que no deberían tener. De modo que aquí hay un depósito para proteína en el glomérulo y una infiltración folicular del intersticio por un linfoma. Y esto no es de extrañar. La mayoría de estos pacientes, una gran proporción de pacientes, no tienen un mieloma. Tienen un linfoma como la causa de la producción de la paraproteína monoclonal. Y es por eso que estos pacientes muchas veces los médicos no se percatan que tienen un linfoma, porque son linfomas más o menos benignos que permanecen localizados en un grupo de ganglios linfáticos por mucho tiempo. Muchas veces años pasan antes de que este proceso linfomatoso se manifiesta en forma clásica. Aquí usted tiene un paciente con una nefropatía diabética que se trasplanta y que retrospectivamente el médico me dice, sí, realmente su diabetes progresó muy, muy rápidamente. Bueno, a las 2 semanas del trasplante, el paciente se biopsia porque hace una falla del injerto y ustedes ven gran cantidad de elementos proteicos que se fijan a lo largo de la pared capilar. Esta es una hematoxilina eosina. Noten ustedes también hay una inflamación, desde luego, hay una proliferación endocapilar, si ustedes quieren, una membrano proliferativa o una difusa proliferativa con asas en alambre que se pueden confundir fácilmente con el lupus. Cuando se hicieron la inmunofluorescencia, en este caso de trasplante, encontramos IgG. Esta IgG es kappa y no lambda. IgG kappa exclusivamente. Y los depósitos inmensos, fíjense ustedes, todos estos son depósitos organizados con fibrillas paralelas así. Aquí las ven ustedes en corte transversal, aquí en corte longitudinal. Todos estos son tactoides, digamos, son organizaciones de las paraproteínas que se asocian lateralmente y forman estas formaciones pseudocristalinas, si ustedes quieren. Aquí otro ejemplo, un patrón más que nada membranoso, en un caso de un depósito de una IgG, en este caso una IgG kappa, y desde luego al mayor aumento ustedes ven que hay una gran cantidad de microtúbulos asociados dentro de la pared capilar glomerular. Aquí ustedes tienen el podocito alterado, aquí está el endotelio, esta es la membrana basal y dentro de la membrana basal ustedes tienen estos agregados proteicos con estas subestructuras, en este caso microtubulares.
Recuerden ustedes que las gammopatías monoclonales tienen un sinnúmero de manifestaciones. Pueden manifestarse como amiloidosis, desde luego, como esta enfermedad que la acabamos de discutir, la enfermedad por depósitos de cadena pesada y ligera juntas, enfermedad por cadena pesada solamente, enfermedad por cadena ligera solamente, y desde luego las tubulopatías, que también pertenecen a las, a la, a la a la entidad que nosotros hoy en día llamamos gamopatía monoclonal con significado renal. Muchas veces estos pacientes no se pesquisa aún una paraproteína en la circulación y ya pueden presentar una u otra de estas enfermedades renales, en cuyo caso se llama una gamopatía monoclonal con significado renal. Recuerden ustedes que cuando uno trabaja con estos pacientes, uno tiene que buscar no solamente el mieloma o la alteración de las células plasmáticas, sino también en la médula ósea o en los ganglios linfáticos, en los órganos periféricos como el intestino o el pulmón, sino también hay que pensar en los linfomas. Nosotros tenemos las mismas complicaciones que hay en el mieloma, lo encontramos en la leucemia linfocítica crónica, en el linfoma de células pequeñas o cualquier otra forma de enfermedad linfoproliferativa por células B. Esto muchas veces los oncólogos incluso se olvidan cuando hacen una punción de médula ósea, buscan por citometría de flujo solamente clonalidad en las células plasmáticas y se olvidan de buscar clonalidad en las células de tipo B, los linfocitos, de modo que las complicaciones renales, como la que les acabo de mostrar, muchas veces la causa de ellas son un linfoma y no necesariamente un mieloma, y por consiguiente hay que estar atento cuando uno trabaja, cuando uno busca la causa de estas. Desde luego, si los pacientes se trasplantan, recurre a la enfermedad, como ustedes lo vieron. Estos pacientes tienen que tratarse antes de trasplantarse, eliminar los clones que producen los anticuerpos monoclonales, ya sea de las células B o ya sea de los plasmocitos, en el caso que hay una discrasia de células plasmáticas o un mieloma múltiple. El cuarto grupo de enfermedades que presentan con un patrón membrano proliferativo a la microscopía de luz son desde luego las angiopatías trombóticas. Desafortunadamente, nuestra clasificación de las enfermedades que cursan con una angiopatía trombótica muchas veces es por los síntomas. Y ustedes conocen estas enfermedades por los síntomas primordiales que pueden existir. Estas son relativamente fáciles de diagnosticar, puesto que se presentan en forma aguda. El síndrome por anticuerpo antifosfolipídico catastrófico, el SHU atípico, se presenta en forma aguda. Más difícil es el diagnóstico y la pesquisa de las enfermedades que cursan con un cuadro más subagudo o crónico, las angiopatías trombóticas crónicas. Nuevamente, se caracterizan o las clasificamos más que nada por los síntomas o el grupo de síntomas con que se presentan. Yo creo que una clasificación más lógica, más etiopatogénica es la que les muestro acá. Las angiopatías trombóticas se pueden dividir a aquellas en que las alteraciones son por la vía del complemento, las alteraciones de la vía alternativa del complemento que llevan al SHU atípico, clásicamente. Pero también hay coagulopatías que llevan a la angiopatía trombótica, de modo que hay alteraciones del sistema de coagulación. Nuevamente, aquí hay enfermedades autoinmunitarias que llevan a la activación del complemento y genéticas que llevan a las mismas alteraciones, de modo que el cuadro puede ser adquirido o puede ser genético. Y lo mismo sucede con las alteraciones de la coagulación, puede ser genético o puede ser anticuerpo. El ejemplo clásico de anticuerpo es el TTP. El TTP que puede ser familiar, en cuyo caso es genético, o el TTP que puede ser, desde luego, adquirido, en cuyo caso es por un autoanticuerpo en contra del ADAMTS13.
También enfermedades autoinmunitarias pueden, desde luego ustedes conocen el síndrome antifosfolipídico, esclerodermia es otra condición que lleva a esto, y desde luego si ustedes quieren, el rechazo agudo moral también es un mecanismo de una angiopatía trombótica, si ustedes quieren, por mecanismos autoinmunes. Desde luego también alteraciones del metabolismo de la vitamina B12 y de la cobalamina que llevan a estados protrombóticos con angiopatías trombóticas. Y hoy en día un sinnúmero de drogas pueden producir o desencadenar, digamos lo mejor, angiopatía trombótica. Estos pacientes expuestos a la gemcitabina o el platino en una instancia, o la doxorubicina, o hoy en día anticuerpos contra el factor de crecimiento del endotelio. Estos pacientes desde luego hacen una angiopatía trombótica, pero yo no estoy seguro si estos pacientes no tienen además una predisposición anclada ya sea en el sistema de complemento o coagulación o del metabolismo, en que las drogas solamente gatillan el proceso agudo. Y finalmente, desde luego, las toxinas exógenas, la toxina de Shiga que lleva al SHU atípico que todos conocemos. De modo que yo creo que esto es una clasificación más práctica, puesto que nos alejamos un poco de los síntomas que son tan no específicos y que desde luego nos van a permitir en un momento dado tratar estos pacientes con una terapia más lógica dirigida a la causa o a la patogenia al menos, y no al síntoma. Aquí ustedes tienen una angiopatía trombótica aguda con trombosis de los capilares glomerulares, con fibrina en estos capilares, pero con gran ensanchamiento del espacio subendotelial con interposición sin depósitos densos, dobles contornos al microscopio de luz, semejante a lo que llamamos una glomerulopatía membranoproliferativa, pero sin depósitos, solamente con interposición celular y aumento del subendotelio. Esto es clásico para una angiopatía aguda, en este caso un síndrome antifosfolipídico catastrófico. Aquí ustedes tienen un cuadro un poco más indolente, más crónico, un paciente con un SHU atípico por defecto genético en el C3, desencadenado o gatillado por una infección por parvovirus. Aquí el patrón membrano proliferativo, los dobles contornos al PAS y desde luego la gran alteración del endotelio. Aquí no hay luz capilar, todo está ocluido por hematías aquí, endotelio dañado y acumulación de material electrón lúcido sin depósitos. Si ustedes tiñen estos glomérulos, no van a encontrar IgG, no van a encontrar IgA o IgM y tampoco van a encontrar mucho C3. Lo único que pueden encontrar es un poco de fibrina y muchas veces eso incluso falta, puesto que muchos de estos pacientes no tienen coágulos de fibrina dentro de estos capilares grandemente alterados. Este paciente tenía una alteración del C3 que llevó, en el caso de la infección intercurrente, la llevó a un cuadro, gatilló por lo menos una angiopatía trombótica, lo que muchas veces es el caso. Muchas veces estos pacientes tienen las alteraciones genéticas dormidas y una vez que hacen una infección intercurrente desencadenan el cuadro agudo que los lleva a presentarse al hospital. De modo que hay alteraciones del complemento que son genéticas y aquí ustedes ven las proteínas que participan en la vía de activación de complemento vía alternativa y aquí ustedes tienen el pathway de la coagulación. Aquí hay proteínas que ustedes probablemente reconocen, algunas que pueden estar también genéticamente alteradas. Junto con las alteraciones genéticas del complemento y de la vía de la coagulación y de la fibrinolizina, hay desde luego autoanticuerpos contra estos elementos de la vía
activación de complemento alternativa, y desde luego anticuerpos contra elementos de la coagulación, como es en el caso del TTP adquirido, el anticuerpo contra el ADAMTS13. Desde luego las paraproteínas pueden interferir con los mecanismos de activación de complemento, tanto como la coagulación o la fibrinolisis, y por consiguiente muchas veces las paraproteínas son las que están presentes en un caso sin depósito en el órgano, producen una angiopatía trombótica por activación en el aspecto humoral. De modo que las angiopatías trombóticas las debemos ver como lo siguiente. Hay factores desencadenantes o gatillantes que inician el proceso. Esto lleva a un daño endotelial que muchas veces se recupera espontáneamente bajo condiciones normales. Pero cuando los pacientes tienen alteraciones de la vía de coagulación o de la fibrinolisis, este daño endotelial inicial por una infección intercurrente lleva a un daño mayúsculo con activación de la coagulación intravascular, con agregados de plaquetas y de fibrina en la microcirculación en general. Eso lleva al consumo de plaquetas con trombocitopenia, lo que lleva también a daño mecánico de los glóbulos rojos, a una anemia microangiopática, si ustedes quieren. Este daño de los glóbulos rojos lleva a activación de complemento, como cualquier daño celular lleva activación de complemento, y cuando los pacientes tienen alteraciones genéticas o adquiridas de la vía del complemento, esto se va a exagerar. Activación del complemento se va a exagerar, va a haber consumo de C3 con C3 bajo, y van a pesquisar ustedes en la circulación el complejo de membrana de ataque, y desde luego todo esto va a llevar a mayor daño endotelial, lo que cierra un círculo vicioso que termina con una angiopatía trombótica. De modo que aquí ustedes pueden ver la interacción entre factores gatillantes de una angiopatía trombótica, alteraciones genéticas o adquiridas de la coagulación o de la fibrinolisis, y desde luego alteraciones genéticas o adquiridas de la activación del complemento, todo lo cual lleva entonces a una angiopatía trombótica. Bueno, esto es en resumen lo que les quería comunicar yo a ustedes. El patrón membranofluorescente no es una enfermedad única, no es, hay que disecarlo en la biopsia, y ustedes tienen que buscar la causa de estos pacientes en enfermedades por complejo inmune, ya sea infecciosas, exógenas, o por autoinmunidad, enfermedades por depósitos de inmunoglobulinas monoclonales que llevan al mismo patrón. Cuando no hay inmunoglobulina, hay solo C3, enfermedades por activación de complemento por vía alternativa, y las enfermedades de depósito denso y glomerulócitos C3. Y finalmente, no olvidarse la angiopatía trombótica, que si bien son un poco distintas, pueden muchas veces presentarse con un patrón membranoproliferativo, y yo he visto muchos casos en que el diagnóstico se hizo en forma equivocada como una enfermedad por complejo inmune, cuando en realidad los pacientes tenían una angiopatía trombótica. Muchas gracias, y si ustedes tienen preguntas o comentarios, déjenme eliminar mi pantalla. Muchas gracias, doctor Renke. Le recordamos a los participantes que pueden hacer sus preguntas a través del chat o a través del icono que dice preguntas y respuestas. Para iniciar, el doctor Claudio Mascheroni quiere hacer un par de preguntas, y dice que si él podría hacerlo de forma con el micrófono. No sé si podrían ayudarnos, Jessica, con eso para que el doctor Claudio pueda hablar, por favor. Ya está, gracias. Pero le ruego a Claudio que hable en español y no en argentino.
¿Me escuchan? Sí, claro, te escuchamos. Hola, buenas noches, Helmut, buenas noches a todos. Bueno, excelente tu presentación, como siempre. Yo quería hacerte dos preguntas. Una corresponde al caso, al primer caso que presentaste, donde tú encontraste prevalencia de depósitos de IgG3 con un monoclonal que era capa, pero en la primera biopsia tenía IgG2 también con capa. Mi pregunta es si esto puede deberse a un error técnico de la primera muestra o puede haber habido un cambio en el tipo de inmunoglobulina G que estaba depositado mayoritariamente en esos momentos. Es mucho más fácil, fue un error. No se hizo la clasificación, no se tiñó para la subclase de IgG, de modo que en la biopsia inicial solamente pesquisaron IgG, ni siquiera, y pesquisaron cadenas capa y lambda, pero no se percataron que era un depósito monoclonal. No hicieron las subclases de las cadenas pesadas. Ah, bueno, me pareció. Bueno, bien, Eso fue, perfecto. eso fue Ese- un error de transcripción en mi slide, yo creo. Bien. Después me interesó muchísimo el caso que presentaste, creo que fue el tercer caso, con patrones mixtos, tanto de patrón de membrana proliferativa como patrón de membranoso. Y yo he visto cuando he estado contigo que hay estos patrones, muchas veces se encuentran, pero los he visto siempre de una forma más focal. Y en esto ha habido, estos eran bastante más difusos, la presentación de los dos patrones. Sí. La primera cosa que querría pedirte es, ¿cómo le explicarías a todos los jóvenes que deben estar escuchando que esta cuestión que mencionaste en algún momento de que no hay necesidad de meter el caso en una cajita del diagnóstico, porque como ellos pudieron ver aquí, las biopsias no son tan uniformes como uno quisiera tener, y cuando viene con la etiqueta del diagnóstico. Entonces, quisiera que insistas con esto, que lo amplíes un poco más el concepto de esto. Y la segunda pregunta de este caso es si uno, ya cuando hay dos patrones ya tan difusamente presentados, si uno tiene que pensar en algún tipo de fisiopatología específica que pueda dar estos dos tipos de presentación. Bueno, en primer lugar, cuando tratamos con proteínas monoclonales, no es la localización del antígeno que va a llevar al complejo, como en las enfermedades por complejo inmune. Aquí es el agregado de las proteínas monoclonales que depende de las circunstancias locales, ya sea el subendotelio que favorece la agregación de las proteínas o la precipitación, si tú quieres, o el subepitelio. Y a veces sucede en ambas partes. De modo que, como tú dices, existen casos en que hay sobreposición de dos patrones. De hecho, el primer caso tenía incluso crecientes celulares, si tú quieres. Había un patrón membrano proliferativa más crecientes celulares. De modo que hay que tratar no de encasillar los casos, sino que hay que ir a la causa más bien y no solamente a la presentación, ya sea sintomática, clínica, o la presentación morfológica, que en este caso puede ser membranosa o membrano proliferativa, incluso mesangio proliferativa. Muchos de los casos de las paraproteínas también pueden presentar con crecientes celulares. Otras presentan sin alteraciones ninguna, no se ve alteraciones de proliferación alguna y pueden tener depósito de paraproteínas. De modo que sí, hay que tener una cierta flexibilidad para no esperar necesariamente un patrón dado para cada enfermedad dada, ¿no es cierto? De modo que, pero eso lo enseña la edad. Básicamente uno aprende cometiendo errores, que las cosas no siempre son como lo da la apariencia. De modo que eso es lo único que yo puedo decir. Ahora, hay algunos casos en que hay, además de las alteraciones locales en el glomérulo, hay además tubulopatías que se asocian a la misma paraproteína. De modo que hay muchos casos mixtos y no solamente exclusivos de una de estas enfermedades.
Bueno, fantástico, muchísimas gracias. Traté de hablar en castellano. Bien, doctor, gracias. Continuando con las preguntas, doctor Renke, si bien es cierto esta nueva clasificación basada en la inmunofluorescencia de este patrón histológico membrano proliferativo nos ha permitido hacer un abordaje mucho más práctico, sin embargo vamos a depender mucho del patólogo, los clínicos, los nefrólogos. Y sabemos que incluso la lectura de la inmunofluorescencia puede estar sujeta a ciertos errores, y cuando repetimos la biopsia en ese mismo paciente donde en un inicio creíamos que era una glomerulopatía por C3, finalmente encontramos hallazgos que era una por inmunocomplejos. Y una de las limitaciones que encontrábamos en ese camino era que, por ejemplo, cuando teníamos el C3, lo que hacía era teñir el fragmento C3C, y lo que realmente precipita en mayor cantidad en el tejido, en la glomerulopatía por C3, es el C3DG. Entonces, ¿cómo nosotros como clínicos podríamos a abordar estas limitaciones que finalmente van a traducirse en la toma de decisiones para nosotros? Bueno, es un aspecto difícil que, como todos los aspectos profesionales, hay que poner mucha atención. En nuestro laboratorio, durante años hemos enfatizado la calidad de las muestras y la calidad ¿cómo se dice? Secciones o los cortes, y de modo que hay que poner mucha atención como profesional. No es solamente sentarnos al microscopio y mirar, sino que trabajar junto con las tecnólogas y asegurar que tengamos un producto que es reproducible, un producto bueno, correr todos los días los controles que hay que correr, ¿no es cierto? Los controles que hay que seguir para asegurarse de que tenemos un producto, ¿cómo se dice? Bueno, y que podemos confiar. De modo que es un proceso difícil que no es único para la patología, la anatomía patológica, sino que bastante importante en el laboratorio en general. No puedo darles una recomendación más específica, puesto que hay tantos aspectos, detalles de cómo hacer estos métodos en el laboratorio. De modo que es un poco difícil dar recomendaciones generales. Lo único que puedo decir que hay que poner mucha atención a la calidad de los cortes y la calidad de las incubaciones, etcétera, etcétera. Y desde luego, cuando uno recibe un reactivo, hay que desde luego ver cuáles las diluciones adecuadas para que dé unas respuestas consistentes y válidas, ¿no es cierto? De modo que todo eso hay que trabajarlo junto con las tecnólogas, y hay que tener una buena relación con el personal del laboratorio. Sí, eso último es bastante importante, sin duda. La doctora Julia Sumire hace un comentario y nos dice que es muy importante garantizar la calidad del laboratorio de anatomía patológica y la experiencia que se va formando en el trabajo. Gracias, doctora Julia. Nosotros también acá la conocemos bastante en nuestro medio. Doctor, un poco hablando y tomando el valor que usted es anatomopatólogo, allá en el laboratorio donde usted trabaja, realizan de manera rutinaria la técnica en donde se hace una digestión por pronasa para identificar aquellas inmunoglobulinas en determinados pacientes. ¿Eso es algo habitual que se está realizando? ¿Nosotros lo deberíamos solicitar, o solamente en casos muy específicos, como por ejemplo en pacientes donde sospechamos un patrón membrano proliferativo asociado a una gamapatía monoclonal? Bueno, en nuestro ambiente, la decisión de cuándo pedir inmunofluorescencia después de una digestión con pronasa es bastante fácil, puesto que hacemos microscopía electrónica a todos los casos. Esta es una institución
académica de educación en que educamos a la gente joven, tanto los nefrólogos como los patólogos, y por consiguiente es caro. La educación es cara. La ignorancia es más cara todavía, puesto que uno comete errores. De modo que es importante, nosotros a todas las biopsias, incluso las biopsias de trasplante, le hacemos microscopía electrónica a todas. De modo que cuando vemos nosotros depósitos densos que no nos han dado una reacción con inmunoglobulina, solamente con el complemento, inmediatamente le hacemos inmunorescencia después de una digestión con pronasa, puesto que no solamente eso puede darse en el caso de una glomerulopatía de C3, sino también se puede dar en casos de un depósito por cadenas, por gamopatías monoclonales que tienen antigenicidad enmascarada. Son aquellos casos que yo les demostré con las superestructuras tubulares y las organizaciones geométricas, son los que muchas veces enmascara esa asociación de las proteínas, enmascara la antigenicidad y por consiguiente no se van a pesquisar en los cortes por congelación y hay que aplicar entonces el sistema de digestión parcial con pronasa. De modo que esta digestión se hace en forma rutinaria en la inmunoperoxidasa, puesto que la inmunoperoxidasa muchas veces se hace o la mayoría de las veces se hace en tejido fijado en formol. Y de modo que todas las tinciones por inmunoperoxidasa de los marcadores celulares, hematopatología, qué sé yo, o los tumores, se hacen con digestión de pronasa. De modo que esta digestión parcial de pronasa se hace rutinaria en nuestros laboratorios, puesto que los laboratorios de inmunohistoquímica la aplican rutinariamente. Lo único que nosotros en patología renal, donde hacemos cortes en congelación, no era necesario hacerla, pero sí hay que hacerla cuando es indicado, y es indicado cuando sospechamos un enmascaramiento de la antigenicidad en los casos de las paraproteínas. Ok, doctor, muchas gracias. Evelyn Rocío nos hace un comentario. Dice, buenas noches, excelente conferencia, siempre el doctor Helmut, y gracias desde Ecuador. La doctora Julia Sumire nos vuelve a escribir, en nuestro medio se hace digestión por pronasa ante la sospecha clínica. Muchas gracias a los que están participando. Doctor, continuamos con algunas inquietudes que también nos habían hecho llegar los colegas en nuestro medio. Y una de ellas era de que, por ejemplo, ¿cómo es que definimos en realidad el caso de glomerulopatía por C3? Sé que son de acuerdo a la extinción de esta en la muestra de anatomía patológica. Todos los pacientes que van a cumplir con este criterio van a ser o que van a tener estas tinciones por encima de 2 en la muestra, ¿van a ser glomerulopatía por C3? ¿Todos absolutamente o no necesariamente? No necesariamente, no necesariamente. Aquellos pacientes que tienen una enfermedad postinfecciosa, por ejemplo, y que se ha recuperado y que ha dejado varias semanas ya sin actividad, uno va a encontrar persistencia de la tinción por C3, pero las inmunoglobulinas desaparecen. Por algún motivo u otro, la digestión y la recuperación de esos complejos inmunes pierde antigenicidad. De modo que yo diría, no todos los casos donde hay solamente C3 son enfermedades por C3. Y es ahí donde el análisis genético y desde luego de anticuerpos y los test funcionales de la vía del complemento son importantes. De modo que lo único que puedo decir, no hay, a mi modo de ver las cosas, una forma fácil desde el punto de vista morfológico distinguir aquellos casos de procesos por pérdida de antigenicidad en los complejos inmunes de las glomerulopatías de C3 o por depósitos densos. De modo que eso es lo único que yo puedo decir. También la clínica ayuda mucho, puesto que cuando hay un antecedente de un proceso infeccioso importante en el pasado reciente, uno tiene que tener
la posibilidad por lo menos de pensar en que esto es postinfeccioso con pérdida de la antigenicidad del anticuerpo y no por una alteración de la vía del complemento, la vía alternativa del complemento. De modo que yo creo que es una combinación de tomar la historia y con cuidado y desde luego tener disponible, y nuevamente esto es caro, esto es difícil, tener disponible el análisis genético por un lado y el análisis funcional para buscar anticuerpos contra los factores de la vía alternativa del complemento. Gracias, doctor. El doctor Rivero nos hace una pregunta. Buenas noches. Gracias, doctor, por su respuesta. En su experiencia en recidiva en pacientes trasplantados, ¿cuál es el patrón más frecuente en la inmunofluorescencia? Bueno, en los pacientes trasplantados con rechazo, la inmunofluorescencia es negativa en general, salvo el C4D, que es positivo en los... yo no sé si... creo que la pregunta es incompleta, pero no sé si se refiere en el post-trasplante a un grupo de enfermedad o en general en el post-trasplante. A ver si el doctor Rivero está escribiendo. En general se refiere. Bueno, en general la inmunofluorescencia es bastante negativa. En muchos casos, desde luego, cuando hay rechazo humoral, uno va a pesquisar el C4D en los capilares peritubulares. Muchas veces también hay C4D en forma importante en el glomérulo, desde luego, cuando hay rechazo humoral. Desde luego, las enfermedades que recurren, uno va a encontrar el patrón dependiendo de la enfermedad que recurre. Por ejemplo, la recurrencia de la enfermedad mínima, por cambio mínimo, o la enfermedad, si usted quiere, esclerosis focal y segmentaria que recurre con un empolvoramiento muy fino sobre el podocito de IgG, que generalmente nos llevó entonces a buscar los anticuerpos contra la nefrina. Fue así como se encontraron los anticuerpos contra la nefrina en pacientes con enfermedad. Ese es un patrón que lo buscamos, desde luego, en la recurrencia del síndrome nefrótico post-trasplante, especialmente cuando sucede dentro de la primera semana post-trasplante. Es un patrón que se puede buscar y que se encuentra muchas veces ese decorado fino de IgG sobre los podocitos. La enfermedad que recurre muchas veces en forma bastante luego, desde luego, es la enfermedad por el complemento. El C3, la enfermedad por depósitos densos, uno la puede pesquisar con depósitos de C3 bastante luego. Las paraproteínas muchas veces recurren inmediatamente dentro de las primeras pocas semanas, de modo que también ese patrón lo encontramos. La membranosa toma un poco más tiempo y no recurre mucho. Desde luego el lupus puede recurrir y la IgA recurre muy frecuentemente. Sin embargo, toma un tiempo en manifestarse en forma que uno pueda visualizar la IgA por inmunofluorescencia. Pero uno la puede ya encontrar a las 2 o 3 semanas post-trasplante, uno puede encontrar IgA ya en el trasplante. Desde luego, hay que tener en cuenta que también el donante puede haber tenido una IgA y por consiguiente uno tiene que buscar el antecedente de cuál era la enfermedad en el riñón nativo del recipiente para hacer la conexión con una IgA recurrente. Eso es a grandes rasgos lo que nosotros vemos, pero la gran mayoría de los pacientes trasplantados presentan una inmunofluorescencia bastante negativa. Aquí hay algunos laboratorios que no tiñen, no hacen todas las tinciones, solamente hacen la tinción del C4D. Yo hago la tinción de los 10 anticuerpos rutinarios en pacientes de trasplante y yo creo que es por eso que encontramos, desde luego, hallazgos inesperados muchas veces en estas biopsias. Yo no sé si le respondí la pregunta. A ver qué nos dice el doctor Rivero. Ya nos escribe seguro. A ver. Sí, doctor, le quedó claro. Muchas gracias, le agradezco.
Doctor, sin duda, cuando tenemos el resultado de una biopsia en la microscopía óptica, donde solamente nos están diciendo el patrón membrano proliferativo, está en nosotros el trabajo en buscar el agente etiológico, como usted bien lo dice, ese no es el diagnóstico, simplemente es un patrón histológico que nos están presentando. Pero, sin embargo, ese diagnóstico etiológico puede ser muchas veces sencillo y otras veces puede convertirse en un verdadero reto para el médico. Y son los hallazgos en la anatomía patológica los que en algunas oportunidades nos tenemos que valer para poder empezar a buscar el agente causal. Y una de las descripciones que podemos encontrar en estos resultados es, por ejemplo, el depósito de complejos a nivel intraluminal. Y ante eso nos decimos que podemos sospechar de lupus, de crioglobulinemias. ¿Qué más, doctor, podríamos nosotros como clínicos pensar o echarnos a buscar en estos pacientes? Los depósitos endoluminales fueron descritos primero en el lupus, desde luego. Son más que nada complejos inmunes inmensos circulantes que se forman a nivel del glomérulo específicamente, puesto que el glomérulo hay hemofiltración, y cuando hay hemofiltración hay cambios físicos del ambiente en el suero y por consiguiente en el plasma, en el suero, y por consiguiente va a haber cierta facilitación para agregarse estas proteínas inestables. Ahora, la otra causa es, en el caso del lupus, generalmente son crioglobulinas de tipo 3, vale decir policlonales. En el caso de la hepatitis C y de otras enfermedades como el Sjögren's, muchas veces son, desde luego, crioglobulinas mixtas, con una IgG policlonal y una IgM monoclonal. Desde luego, eso es una paraproteína que lleva a la formación de crioglobulinemia mixta. Y de hecho, muchos de estos pacientes terminan con un linfoma o una enfermedad linfoproliferativa después de años de haber sufrido ya sea un Sjögren's o ya sea una hepatitis C. De modo, esas son crioglobulinas de tipo 2, una de las cuales generalmente es la IgM, que es monoclonal. Y finalmente, no olvidarse que hay crioglobulinas de tipo 1, en que la paraproteína monoclonal, por sí sola, sin agregado de una inmunoglobulina policlonal, forma estos agregados intraluminales, intracapilares. Lo llamamos crioglobulinemia de tipo 1, porque si la analizamos por inmunofijación, vamos a encontrar que no tiene inmunoglobulinas policlonales, solamente una sola banda monoclonal. Una subclase de estas crioglobulinas de tipo 1 es la que se llama crystal cryoglobulinemia, que forma cristales. Esta es una enfermedad muy, muy agresiva, con una alta mortalidad, en que se forman no solamente agregados amorfos, sino que agregados cristalinos dentro de la circulación, y desde luego se depositan en muchas microcirculación, no solamente en el glomérulo, que es de predilección, desde luego, sino también en la piel con púrpura y con otras articulaciones, en el músculo esquelético y en fin, un sinnúmero de regiones que se afectan por esta precipitación. De modo que eso es en general lo que yo diría cuando uno encuentra estos pseudotrombos, porque no son realmente trombos de fibrina, son realmente proteínas agregadas. Gracias, doctor. La doctora Julia Sumire nos hace un nuevo comentario. Dice, gracias y felicitaciones, doctor Renke, por compartir su experiencia. La clasificación de la clínica Mayo y la inmunofluorescencia, el cuadro clínico nos ayuda a tratar de encontrar la etiología o inferir la etiopatogenia. Sin duda, doctor, a partir del que en el 2016 hicieron la clínica Mayo y la Sociedad Internacional de Patología, hacen esta clasificación donde usan el tipo patogénico, si existe, si es de una localización difusa o focal, la entidad de la enfermedad,
y la puntuación de estas nos ayudan a tener un informe anatomopatológico mucho más amplio y claro y que nos sirve a nosotros para el bien finalmente de los pacientes. No sé si tienen alguna pregunta adicional de parte del público, de los asistentes. Comentarios finales, doctor Renke. Bueno, como lo mencionaba Claudio, hay que tener mucho cuidado en no encasillar los casos, especialmente cuando hay aspectos morfológicos que no calzan dentro del casillero. No hay que justificar encasillar a algo, sino que buscar la causa. Y tal como en la glomerulopatía o este patrón membrano proliferativo hay que buscar la causa, lo mismo sucede para la enfermedad membranosa. Hoy en día tenemos que buscar cuál es el antígeno, como ya les mencioné, con el propósito eventualmente de hacer una terapia más específica y más dirigida a la alteración fisiopatológica que lleva a eso. Y lo mismo es claramente en los casos de esclerosis focal y segmentaria. Ahí ustedes tienen otro ejemplo que lleva a muchos errores, porque encontrar una esclerosis focal y segmentaria es muy fácil. Es decir, muchos de los nefropatías llevan a una esclerosis focal y segmentaria o global, de modo que es un patrón muy frecuente. Pero la enfermedad que conocemos como esclerosis focal y segmentaria idiopática con el síndrome nefrótico no es tan frecuente, es mucho menos frecuente, yo diría incluso rara comparado con la esclerosis focal y segmentaria secundaria o incluso la que lleva como causa una enfermedad familiar. De modo que lo que hemos discutido hoy para el patrón membrano proliferativo, yo creo que se aplica a muchos otros patrones morfológicos y desde luego a muchos síndromes que ustedes los clínicos manejan muy bien. Y hay que buscar el diagnóstico, hay que hacer un diagnóstico diferencial que cada vez se está complicando más, puesto cada vez conocemos más sobre las influencias genéticas, la influencia epigenética y las influencias adquiridas netamente. De modo que es algo que uno puede aplicar a muchas ramas de la medicina, no solamente al patrón membrano proliferativo. Sí, doctor, y sobre eso, ese comentario de que muchas veces está complicando más, sí, y que muchas veces necesitamos de mayores instrumentos y que a veces acá en Latinoamérica no son del todo accesibles, como por ejemplo para llegar a saber finalmente cuál es el anticuerpo, la mutación o la variación en el alelo, tanto en el complemento o en los factores reguladores del complemento. Esas son cosas que a nosotros pues todavía como que nos frustra un poco el no poder llegar hasta ese punto final, pero creo que podemos seguir avanzando. El doctor Rodolfo nos hace un comentario. Muchísimas gracias por la organización de la conferencia. Saludos desde Costa Rica al doctor Renke. Muchas gracias, doctor. Creo que ya no hay preguntas adicionales. A nombre del Hospital Rebagliati, del Departamento de Nefrología, le agradezco mucho por su tiempo, por estar siempre predispuesto a compartir sus enseñanzas, eternamente agradecidos con usted. No sé si Alexander tiene palabras finales. No, muchísimas gracias, doctor Renke. Como dice Yumei, siempre nos ha colaborado para el beneficio de nosotros, de todos los nefrólogos y los nefropatólogos que tenemos interés por aprender cada día. Muchísimas gracias, doctor, por... Muchas gracias a ustedes por la invitación y un gran gusto y un gran placer poder interactuar con todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias.